La nieve caía sobre Kristiansund como un silencio hecho visible. Copos diminutos y perfectos descendían en espiral desde un cielo del color del acero bruñido, acumulándose sobre los tejados inclinados de las casas de madera, sobre las ramas desnudas de los abedules, sobre las farolas antiguas que comenzaban a encenderse en el crepúsculo invernal de las 3:30 de la tarde. Era el 24 de diciembre, y la ciudad entera parecía contener el aliento en anticipación de la Nochebuena. Todas las ciudades, sin embargo, tienen sus excepciones, y en este caso, la excepción caminaba con paso firme y deliberado por la calle principal, con las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo gris perfectamente cortado, pero carente de cualquier adorno o carácter. Su nombre era Tomás Aldrich. Tenía 68 años y hacía 15 que había decidido que la Navidad era, en el mejor de los casos, una interrupción molesta del trabajo productivo y, en el peor, una tortura anual disfrazada de celebración. Tomás era arquitecto, o más precisamente, había sido arquitecto en el sentido pleno de la palabra, un creador de espacios que dialogaban con la luz, que abrazaban a sus habitantes, que contaban historias silenciosas a través de la piedra y el cristal. Ahora era simplemente un diseñador de estructuras funcionales, edificios de oficinas, con ventanas cuadriculadas, apartamentos con distribuciones eficientes y materiales económicos, espacios despojados de cualquier elemento que pudiera considerarse innecesario o sentimental. Sus colegas más jóvenes lo respetaban por su precisión técnica, pero encontraban sus diseños curiosamente vacíos, como si faltara algo esencial en la ecuación. Algunos de los más atrevidos susurraban que Tomás Aldrich había olvidado que la arquitectura era para seres humanos, no para máquinas. No estaban del todo equivocados. Mientras atravesaba la plaza del mercado, Tomás observó con expresión impasible las decoraciones navideñas que colgaban de todos los establecimientos, guirnaldas de pino con piñas doradas, esferas rojas brillantes, luces que parpadeaban en patrones programados para sugerir alegría. Le parecía todo excesivo, innecesario, un desperdicio de electricidad y tiempo. ¿Qué propósito cumplían esas decoraciones más allá de alimentar una nostalgia fabricada? Un grupo de niños pasó corriendo junto a él, riendo, con mejillas enrojecidas por el frío y bufandas que ondeaban tras ellos como estandartes de colores. Uno de ellos, un niño de quizás 9 años, con un gorro de lana verde, chocó accidentalmente contra la pierna de Tomás. «Disculpe, señor», exclamó el niño con ojos muy abiertos. Tomás no respondió. Simplemente ajustó su abrigo y continuó caminando. Pero alcanzó a escuchar el susurro del niño a sus amigos mientras se alejaban. «Era el hombre gris. ¿Crees que él también puede verlo?», preguntó una niña. «No lo sé, pero el ángel está cerca, lo siento. Esta noche es Nochebuena». Tomás frunció el ceño ligeramente, pero no se detuvo. Había escuchado esos rumores infantiles antes. Los niños del vecindario se contaban historias sobre un ángel que aparecía durante la Navidad, visible solo para ellos. Una fantasía colectiva, sin duda alimentada por padres que aún creían en el valor pedagógico de los cuentos de hadas. Tomás consideraba ese tipo de narrativas como una forma suave de engaño. Preparar a los niños para la inevitable decepción de la vida adulta parecía más cruel que simplemente enseñarles la verdad desde el principio. La verdad, según Tomás Aldrich, era que el mundo operaba según principios mecánicos, no mágicos. Las cosas que se rompían no se reparaban con deseos o plegarias, sino con trabajo duro, o en algunos casos simplemente permanecían rotas. Y algunas roturas eran tan completas que ninguna cantidad de trabajo podría repararlas. 15 años, 15 Navidades desde aquella noche. Tomás apretó la mandíbula y aceleró el paso, como si pudiera dejar atrás los recuerdos con suficiente velocidad.
Pero los recuerdos no obedecían las leyes de la física. Se movían a su propio ritmo, aparecían cuando querían, se superponían con el presente de maneras que ningún arquitecto podría diseñar ni prevenir. Elena, su esposa, con su risa que sonaba como campanillas de cristal, con su habilidad para encontrar belleza en las cosas más mundanas, una grieta en la pared que parecía un río, la forma en que la luz atravesaba una botella de vidrio verde, el patrón que dejaba el té derramado sobre un mantel blanco. Y Sofía, su hija, que a los 7 años ya mostraba la misma fascinación de su madre por las cosas pequeñas y maravillosas. Sofía coleccionaba piñas de pino y les daba nombres. Sofía hablaba con los pájaros en el jardín como si pudieran entenderla, y quizás podían. Sofía creía, con la certeza absoluta que solo poseen los niños, que los ángeles existían y que a veces dejaban plumas invisibles que solo podías sentir si cerrabas los ojos y extendías las manos. Un accidente. Eso es lo que dijeron, como si esa palabra pudiera contener la magnitud de lo que se perdió. Un camión que derrapó en una carretera helada, un momento de distracción, y 2 vidas se extinguieron como velas en un vendaval. Tomás sobrevivió porque no iba en el coche ese día. Sobrevivió para cargar con la ausencia, para despertar cada mañana en una casa demasiado silenciosa, para diseñar edificios cada vez más vacíos porque su propio interior se había vuelto un espacio sin muebles, sin decoración, sin propósito más allá de la mera función. Llegó finalmente a su estudio, ubicado en el 2º piso de un edificio antiguo de ladrillo rojo que, irónicamente, había sido diseñado en una época en que los arquitectos todavía creían en la ornamentación. Subió las escaleras, abrió la puerta de madera pesada con la placa que decía Aldrich and Asociados, aunque ya no había asociados, solo él, y entró en el espacio familiar de mesas de dibujo, computadoras y estantes llenos de planos enrollados. Las ventanas daban a la plaza principal, y desde allí podía ver el árbol de Navidad gigante que el municipio instalaba cada año. Este año era un abeto de al menos 12 metros, decorado con miles de luces blancas y una estrella dorada en la cima. Familias se congregaban a su alrededor, tomando fotografías, bebiendo chocolate caliente de vasos desechables, cantando villancicos. Tomás bajó las persianas. Encendió la lámpara de su escritorio. Una lámpara funcional, moderna, sin ningún encanto particular, y extendió los planos en los que había estado trabajando. Un nuevo complejo de apartamentos para la periferia de la ciudad. 4 bloques idénticos diseñados para maximizar el número de unidades por metro cuadrado. Eficiente, económico, completamente olvidable. Trabajó durante 1 hora, quizás 2, perdido en cálculos de carga estructural y especificaciones de materiales. El trabajo tenía esa cualidad anestésica que buscaba. Mantenía su mente ocupada en problemas que tenían soluciones claras, respuestas correctas e incorrectas, sin ambigüedad ni complejidad emocional. Fue el sonido de las voces lo que finalmente interrumpió su concentración. Al principio creyó que eran los últimos compradores en la plaza, retrasándose antes de regresar a casa para la cena de Nochebuena. Pero las voces se acercaban, subían por la escalera y ahora distinguía que eran voces infantiles, cantando «Noche de paz, noche de amor». Tomás dejó el lápiz con más fuerza de la necesaria. Se levantó de la silla, atravesó el estudio con zancadas largas y abrió la puerta de golpe. En el rellano de la escalera había 5 niños, de edades que variaban entre los 6 y los 10 años, todos envueltos en abrigos coloridos, gorros de lana y bufandas que parecían demasiado largas para ellos. Llevaban velas LED en las manos. Al menos los padres modernos tenían ese grado de sensatez.
y sus rostros brillaban con una combinación de emoción navideña y un toque de nerviosismo por estar frente a la puerta del hombre gris. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Tomás con voz controlada pero firme. «Es tarde. Deberían estar en casa con sus familias». Una niña con trenzas rubias y un abrigo rojo dio un paso adelante. Era la portavoz del grupo, evidentemente. «Estamos cantando villancicos, señor Aldrich. Es Nochebuena». «Puedo ver qué noche es», respondió Tomás. «Lo que pregunto es por qué lo están haciendo aquí, en la puerta de mi estudio». Los niños intercambiaron miradas. Uno de los más pequeños, un niño con anteojos redondos que le daban aspecto de búho, susurró algo a la niña de las trenzas. Ella asintió y volvió a mirar a Tomás. «Porque el ángel nos dijo que viniéramos». Tomás sintió una punzada de irritación irracional. Allí estaba otra vez esa historia absurda. «No hay ningún ángel», dijo con la paciencia forzada que se usa con niños que insisten en creer en Santa Claus después de los 8 años. «Y aunque lo hubiera, dudo que les dijera que molestaran a la gente que está trabajando». «Pero señor Aldrich», insistió la niña, «el ángel está aquí, justo detrás de usted». Los 5 niños miraban por encima del hombro de Tomás hacia el interior de su estudio con expresiones de asombro genuino. Sus ojos estaban muy abiertos, sus labios ligeramente separados, y en sus rostros había algo que Tomás no había visto en mucho tiempo, una mezcla de reverencia y alegría pura. Tomás se volvió bruscamente para mirar hacia su estudio. No había nada allí, solo su mesa de trabajo, su lámpara, sus planos y las persianas cerradas. «No hay nadie aquí», dijo. «Solo yo». «Es muy alto», dijo el niño con anteojos con voz soñadora. «Y brilla como cuando la luna se refleja en la nieve». «Tiene alas», añadió otro niño, «pero no son como las de los pájaros, son diferentes, como cristales de hielo». «Y está sonriendo», concluyó la niña de las trenzas. «Nos está mirando a todos». Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío que subía por las escaleras. Era una sensación perturbadora, como si el suelo bajo sus pies fuera menos sólido de lo que había asumido. Se obligó a recuperar la compostura. «Escuchen», dijo, intentando sonar razonable. «No sé qué juego están jugando o qué historia les han contado, pero les aseguro que no hay ningún ángel en mi estudio. Ahora les sugiero que regresen a casa antes de que sus padres se preocupen. Es Nochebuena, como ustedes mismos han señalado». Los niños no se movieron de inmediato, seguían mirando hacia el interior del estudio, como hipnotizados por algo que Tomás no podía ver. Finalmente, la niña de las trenzas parpadeó y lo miró directamente. «¿De verdad no puede verlo, señor Aldrich?», preguntó, y en su voz había una nota de tristeza genuina. «¿Ni siquiera en Nochebuena?». «No hay nada que ver», respondió Tomás. La niña asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Hizo una señal a los otros niños y comenzaron a bajar las escaleras, pero antes de desaparecer completamente, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «El ángel dice que usted solía poder verlo», dijo en voz baja, «cuando era diferente, cuando su corazón estaba abierto». Y entonces se fueron, sus pasos resonando en la escalera, sus voces reanudando el villancico mientras salían al frío de la noche. Tomás se quedó de pie en el umbral durante un largo momento. Luego cerró la puerta con firmeza, regresó a su escritorio y se sentó frente a sus planos. Pero no pudo concentrarse. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza con una persistencia molesta. Cuando su corazón estaba abierto, como si un corazón fuera una puerta que uno pudiera cerrar y abrir a voluntad, como si fuera tan simple. Había cerrado su corazón por necesidad, por supervivencia,
Después del accidente, después del funeral, después de empacar las pertenencias de Elena y Sofía en cajas que luego guardó en el ático sin mirar dos veces, había tomado una decisión consciente. No volvería a permitir que nada ni nadie se acercara lo suficiente como para destrozarlo de nuevo. El dolor de perder a las dos personas que más amaba había sido tan absoluto, tan consumidor, que la única forma de seguir funcionando había sido cerrar la compuerta, sellar las grietas, construir muros internos tan gruesos que nada pudiera penetrarlos. Y había funcionado. Más o menos. Tomás había continuado trabajando, continuado viviendo, continuado respirando. No era feliz, pero la felicidad le parecía un concepto sobrevalorado de todas formas. La estabilidad, la predictibilidad, la ausencia de dolor agudo, esos eran objetivos más realistas. Miró el reloj. Las 7 de la tarde. Afuera, las familias estarían reuniéndose para la cena de Nochebuena. Risas, regalos, tradiciones. Todo el ritual complejo que los seres humanos habían construido alrededor de esta noche particular. Tomás tenía una cena congelada esperándolo en casa, y una botella de whisky, si la noche se volvía demasiado difícil. Comenzó a guardar sus herramientas de dibujo, a enrollar los planos, a apagar las luces del estudio. Fue entonces cuando notó algo extraño en el cristal de la ventana. A pesar de que las persianas estaban cerradas, a pesar de que la calefacción del edificio funcionaba perfectamente, había escarcha en la ventana, patrones delicados de cristales de hielo que se ramificaban y entrelazaban como los grabados de un artista microscópico. Tomás se acercó, fascinado a su pesar. No tenía sentido meteorológico. La ventana era de doble panel, sellada, aislada. Y sin embargo, allí estaba, escarcha formándose en patrones que casi parecían deliberados. Extendió la mano para tocar el cristal, y en el momento en que sus dedos hicieron contacto, algo muy extraño sucedió. Por una fracción de segundo, tan breve que después dudaría si realmente había ocurrido, vio algo en el reflejo del vidrio. No su propio reflejo, sino algo detrás de él. Una forma alta, luminosa, con contornos que parecían hechos de luz invernal y aire cristalizado. Se volvió bruscamente. No había nada allí. Por supuesto que no había nada allí. Tomás exhaló lentamente, intentando calmar su pulso acelerado. Falta de sueño, probablemente. O el estrés acumulado de trabajar en Nochebuena, cuando el resto del mundo descansaba. O simplemente el efecto persistente de que 5 niños lo miraran con esos ojos llenos de convicción, insistiendo en ver lo que claramente no existía. Terminó de cerrar el estudio, apagó todas las luces, excepto la de emergencia sobre la puerta, y salió al rellano. Las escaleras estaban vacías y silenciosas. Abajo, en la calle, la nieve seguía cayendo, acumulándose sobre los adoquines, sobre los coches estacionados, sobre los hombros de las últimas personas que caminaban hacia casa. Tomás bajó las escaleras y salió al frío de la noche. La ciudad estaba hermosa, tenía que admitirlo. Las luces navideñas se reflejaban en la nieve recién caída, creando un resplandor suave y dorado. Las ventanas de las casas brillaban cálidamente y a través de ellas se podían ver árboles de Navidad decorados, familias reunidas alrededor de mesas. Había algo en esa escena que le recordaba a Tomás cómo era el mundo cuando Elena y Sofía estaban vivas. Cuando la Navidad significaba hornear galletas de jengibre con su hija, decorar el árbol mientras Elena tarareaba villancicos, abrir regalos en pijama mientras la nieve caía afuera, cuando el mundo era cálido y estaba lleno de posibilidades. Pero esos recuerdos dolían más que ayudaban. Eran como mirar fotografías de un país al que nunca podría regresar. Caminó hacia su apartamento con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha,
tratando de no mirar las ventanas iluminadas, tratando de no escuchar las risas que escapaban de las casas, tratando de simplemente llegar a su propio espacio vacío, donde no tendría que fingir que esta noche era diferente de cualquier otra. Fue entonces cuando escuchó los pasos detrás de él, pasos pequeños, ligeros, siguiéndolo por la acera nevada. Se detuvo y miró hacia atrás, esperando ver a uno de los niños del villancico, pero la calle estaba vacía. Solo nieve cayendo bajo las farolas, creando círculos de luz dorada en la oscuridad. Los pasos se detuvieron cuando él se detuvo. Tomás frunció el ceño y continuó caminando. Los pasos se reanudaron, manteniendo el ritmo exacto detrás de él. Ni muy cerca ni muy lejos. Simplemente allí. Se detuvo nuevamente, más bruscamente esta vez, y se volvió por completo. Nada. «¿Hola?», llamó sintiéndose absurdo. «¿Hay alguien ahí?». Solo el silencio de la nieve, y sin embargo tenía la sensación innegable de que no estaba solo, de que algo o alguien caminaba con él por esa calle vacía. «El ángel está aquí», habían dicho los niños, «justo detrás de usted». Tomás sacudió la cabeza irritado consigo mismo por siquiera considerar esa posibilidad. Estaba permitiendo que una fantasía infantil infectara su pensamiento racional. Probablemente los pasos eran solo ecos de sus propios zapatos resonando en la arquitectura peculiar de las calles antiguas, o un gato moviéndose entre las sombras, o nada en absoluto, solo su imaginación trabajando horas extra en una noche en la que su guardia emocional estaba más baja de lo habitual. Llegó finalmente a su edificio de apartamentos, un bloque moderno de 5 pisos que él mismo había diseñado 7 años atrás. Funcional, eficiente, sin carácter alguno. Subió al 3er piso, abrió la puerta de su apartamento y entró en la oscuridad familiar. No encendió las luces de inmediato. Se quedó de pie en el recibidor, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, limpio, ordenado, silencioso. No había decoraciones navideñas, no había árbol, no había guirnaldas, ni luces, ni ningún indicio de que esta noche fuera diferente de cualquier otra noche del año. Así era como Tomás lo prefería, o al menos así era como se había convencido a sí mismo de que lo prefería. Se quitó el abrigo, se preparó un café fuerte que no necesitaba y se sentó en el sofá frente a la ventana que daba a la ciudad. Desde allí podía ver las luces de las otras casas, el árbol gigante de la plaza, las estrellas apenas visibles entre las nubes y la nieve. Bebió su café en silencio, intentando no pensar en nada, intentando mantener su mente tan vacía y funcional como los edificios que diseñaba. Pero entonces, en el alféizar de la ventana, notó algo que definitivamente no había estado allí esa mañana. Un dibujo. Alguien había deslizado un dibujo debajo de su puerta y el viento, o algo más, lo había llevado hasta el alféizar. Tomás se levantó y lo recogió. Era un dibujo infantil, hecho con crayones de colores en papel blanco. Y el sujeto era inconfundible. Una figura alta con alas, parada en lo que parecía ser nieve, con una aureola de luz amarilla alrededor de su cabeza. En la parte inferior, con letra infantil e irregular, alguien había escrito: «Para el señor Aldrich. El ángel dice que usted no está solo. Feliz Navidad. Clara». Tomás sostuvo el dibujo durante un largo momento, sintiendo una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Confusión, irritación y algo más suave y más doloroso, como el primer deshielo después de un invierno interminable. Miró hacia la ventana, hacia la nieve cayendo, hacia las luces de la ciudad, y por un momento, solo un momento, le pareció ver en el reflejo del cristal no su propio rostro cansado, sino otra cosa, una presencia,
una forma hecha de luz invernal y esperanza antigua. Pero cuando parpadeó, solo estaba su propio reflejo mirándolo de vuelta. Un hombre gris, en un apartamento gris en una noche que para él era gris como todas las demás. Dobló el dibujo con cuidado, lo colocó sobre la mesa de café y se preparó para otra Nochebuena a solas. Afuera, la ciudad celebraba, y en algún lugar, más allá de lo que Tomás podía ver o permitirse creer, algo esperaba pacientemente a que recordara cómo abrir los ojos de verdad. Tomás no durmió bien esa noche. No era inusual. El insomnio había sido su compañero constante durante los últimos 15 años, visitándolo con particular intensidad durante las fechas significativas. El aniversario del accidente en marzo, el cumpleaños de Sofía en julio, la fecha de su boda con Elena en septiembre y, por supuesto, la Navidad. Pero esta noche era diferente. No se trataba solo de los recuerdos habituales que lo asaltaban en la oscuridad, ni de la ausencia que llenaba cada habitación como un invitado invisible. Esta noche había algo más, una inquietud que no podía nombrar, una sensación de que algo había cambiado de manera sutil pero fundamental. El dibujo de la niña, Clara, decía la firma, permanecía sobre la mesa de café, iluminado tenuemente por la luz de la farola que entraba por la ventana. Tomás lo había mirado varias veces durante la noche, intentando descifrar por qué un simple dibujo infantil lo perturbaba tanto. Quizás era la sinceridad implícita en cada línea de crayón. Los niños no dibujaban con ironía ni con segundas intenciones. Cuando Clara había dibujado ese ángel, lo había hecho con la convicción absoluta de alguien que representa algo que realmente ha visto. Para ella, ese ángel era tan real como la nieve o las estrellas o el árbol de Navidad en la plaza, y esa certeza infantil era, de alguna manera, más perturbadora que cualquier argumento teológico o filosófico. Cuando finalmente amaneció, aunque amanecer era una palabra generosa para la luz grisácea que se filtraba a través de las nubes bajas el día de Navidad, Tomás se levantó con la sensación de no haber descansado en absoluto. Se preparó café, se duchó, se vistió con el mismo tipo de ropa funcional que usaba todos los días. No había razón para hacer nada especial. Era un día como cualquier otro, o al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Desayunó frente a la ventana, observando la ciudad despertarse lentamente. Las calles estaban casi vacías. La mayoría de las personas permanecerían en casa durante la mañana de Navidad, abriendo regalos, preparando comidas festivas, disfrutando de la compañía familiar. Tomás encontraba cierta paz en ese vacío. Le recordaba que su aislamiento era una elección, no una imposición. Decidió ir a caminar. No tenía nada mejor que hacer, y quedarse en el apartamento toda la mañana le parecía innecesariamente deprimente. Se puso el abrigo gris, la bufanda gris, los guantes grises y salió a las calles cubiertas de nieve fresca. La temperatura había bajado durante la noche. El aire era tan frío que dolía respirar y cada exhalación se convertía en una nube de vapor que se disipaba rápidamente. Los copos de nieve de la noche anterior se habían transformado en una capa uniforme de blanco que cubría todo, suavizando los bordes del mundo, haciendo que la ciudad pareciera un pueblo de cuento de hadas en una bola de cristal. Tomás caminó sin dirección particular, dejando que sus pies lo llevaran por rutas familiares, la plaza principal, ahora silenciosa y pristina, el puente sobre el pequeño río que atravesaba la ciudad, sus aguas oscuras fluyendo bajo una fina capa de hielo en las orillas, el parque donde solía llevar a Sofía para alimentar a los patos. Fue allí, en el parque, donde las cosas comenzaron a volverse extrañas. Había un banco cerca del estanque, el mismo banco donde Elena solía sentarse a leer, mientras Sofía corría entre los árboles. Tomás se detuvo frente a él,
sorprendido por la oleada de nostalgia que lo golpeó. Generalmente era mejor en controlar esas olas, en mantenerlas a raya con disciplina mental. Pero esta mañana su defensa parecía debilitada. Se sentó en el banco, limpiando la nieve con la mano, y miró el estanque congelado. Y entonces lo vio. O más bien, vio algo que no debería estar allí. En la superficie del hielo había marcas, patrones, no las grietas irregulares naturales del hielo que se expande y contrae, sino líneas deliberadas, curvas elegantes que formaban... ¿Qué? Tomás entrecerró los ojos, inclinándose hacia adelante. Parecían letras, o símbolos. Algo entre escritura y dibujo, grabado en la superficie del hielo, como si alguien hubiera usado un instrumento afilado y preciso. Se levantó y caminó hacia el borde del estanque, intentando ver mejor. Las marcas formaban una especie de espiral que comenzaba en el centro del estanque y se extendía hacia afuera. Y dentro de esa espiral, ahora que estaba más cerca, podía distinguir formas que se parecían inquietantemente a alas desplegadas. ¿Cómo? Murmuró para sí mismo. Señor Aldrich. Tomás se sobresaltó y se volvió bruscamente. Detrás de él, a unos metros de distancia, había un niño. No uno de los niños del grupo de villancicos de la noche anterior. Este era diferente, más pequeño, quizás 6 años, con un abrigo azul marino demasiado grande para él y una bufanda roja que se arrastraba por la nieve. ¿Qué haces aquí?, preguntó Tomás, con más brusquedad de la que pretendía. ¿Dónde están tus padres? El niño señaló vagamente hacia las casas al otro lado del parque. Mi mamá está durmiendo. Trabaja de noche, dijo con la simplicidad característica de los niños. Vine a ver si el ángel estaba aquí. Por supuesto, el ángel. ¿Tú también crees en esa historia?, preguntó Tomás, sintiendo una mezcla de cansancio y exasperación. El niño lo miró como si acabara de hacer la pregunta más extraña del mundo. No es una historia, señor. El ángel es real. Todos los niños lo sabemos. Aparece en Navidad, cada año. A veces lo vemos en el parque, a veces en la plaza, a veces en otros lugares. Pero siempre está cerca. ¿Y qué hace este ángel exactamente? Tomás no pudo evitar el tono de escepticismo en su voz. El niño se encogió de hombros, como si la pregunta fuera demasiado obvia para requerir respuesta. Nos cuida, nos recuerda que no estamos solos. Y el niño hizo una pausa, frunciendo el ceño con concentración. Nos ayuda a recordar lo que los adultos olvidan. ¿Y qué es lo que los adultos olvidan? ¿Cómo ver la magia?, respondió el niño simplemente. Los adultos miran pero no ven. Miran la nieve y solo ven frío. Miran las luces y solo ven electricidad. Miran las personas y solo ven problemas o trabajo o cosas que tienen que hacer. Se olvidan de ver lo que realmente está ahí. Tomás abrió la boca para responder, para explicar que lo que el niño llamaba magia era simplemente ingenuidad, una falta de comprensión de cómo funcionaba realmente el mundo. Pero antes de que pudiera hablar, el niño señaló hacia el estanque. El ángel estuvo aquí esta mañana, dijo. Dejó sus marcas en el hielo. ¿Las ve? Veo patrones en el hielo, admitió Tomás. Probablemente causados por expansión térmica diferencial o... Son mensajes, interrumpió el niño con convicción. El ángel deja mensajes para los que pueden leerlos. Y tú puedes leerlos. El niño negó con la cabeza. No todos. Pero sé lo que significan. Significan que el ángel está cerca. Significan que está esperando. ¿Esperando qué? El niño lo miró con esos ojos grandes y serios que tienen los niños cuando saben algo importante que los adultos no saben. Esperando a que usted pueda verlo otra vez, señor Aldrich. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás, que no tenía nada que ver con el frío. Había algo en la forma en que el niño había dicho esas palabras con tanta certeza,
como si fuera una verdad autoevidente. «No te conozco», dijo Tomás abruptamente. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Todos los niños lo conocen», respondió el niño. «Usted es el hombre gris, el señor que diseña los edificios sin ventanas bonitas, el que camina solo y no sonríe nunca. Pero el ángel dice que usted no siempre fue así. El ángel dice que usted solía ver antes de que se pusiera los lentes grises». «No uso lentes», dijo Tomás automáticamente. El niño sonrió, una sonrisa pequeña y sabia, más allá de sus años. «No son ese tipo de lentes, señor Aldrich». Antes de que Tomás pudiera responder, el niño señaló detrás de él hacia el otro extremo del parque. «Ahí está», susurró con reverencia. «Lo ve ahora, ¿verdad?» Tomás se volvió, siguiendo la dirección del dedo del niño. No había nada allí, solo árboles cubiertos de nieve, el camino vacío y la luz gris de la mañana invernal filtrándose a través de las nubes. «No veo...» «Está justo ahí», insistió el niño, «junto al abedul grande. ¿No ve cómo la luz es diferente ahí? ¿Cómo la nieve brilla más?» Tomás miró con más atención, y tenía que admitir que había algo extraño en esa parte del parque. La luz sí parecía diferente allí, más intensa de alguna manera, con un tono casi plateado. Y la nieve alrededor del abedul tenía un brillo peculiar, como si estuviera iluminada desde abajo. Pero eso podía explicarse fácilmente. Un reflejo inusual de la luz, o una ilusión óptica causada por el contraste entre las sombras de los árboles y los espacios abiertos, o... «Está sonriendo», dijo el niño con voz soñadora. «Nos está mirando a los dos. Está feliz, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para esto». «No hay nadie ahí», dijo Tomás, pero su voz sonaba menos convincente incluso para sus propios oídos. El niño no respondió, simplemente caminó hacia el abedul, sus pasos pequeños dejando huellas en la nieve fresca. Tomás lo vio alejarse, sintiendo una urgencia inexplicable de llamarlo, de advertirle que no fuera hacia... ¿Hacia qué? ¿Hacia una zona más brillante del parque? ¿Hacia un árbol? Pero no lo llamó. En cambio, se encontró siguiendo al niño, caminando hacia el abedul, hacia esa luz extraña. A medida que se acercaba, la sensación de extrañeza se intensificaba. El aire parecía diferente aquí, más denso de alguna manera, como si estuviera cargado de electricidad estática, y había un olor, tenue pero inconfundible, como el olor del aire después de una tormenta de nieve, limpio y fresco y lleno de ozono. El niño se detuvo a unos metros del árbol y extendió las manos hacia adelante, con las palmas hacia arriba, como si estuviera recibiendo algo invisible. «Está aquí», susurró. «Puede sentirlo, ¿verdad, señor Aldrich?» Y Tomás, para su absoluta consternación, tuvo que admitir que sí sentía algo, una presencia, no visual, no audible, pero innegable. Como estar en una habitación con alguien en la oscuridad absoluta. No puedes verlos, pero sabes con certeza que no estás solo. «Oh, ¿qué es esto?», murmuró, más para sí mismo que para el niño. «Es el ángel», respondió el niño simplemente. «Está intentando que lo vea, está intentando muy fuerte». Tomás cerró los ojos, respiró profundamente, intentando recuperar su equilibrio mental. Esto era absurdo. Estaba permitiendo que la imaginación de un niño contaminara su percepción de la realidad. Probablemente estaba experimentando algún tipo de crisis psicológica retardada, provocada por el estrés de pasar otra Navidad solo, y su mente estaba creando experiencias extrañas como mecanismo de defensa. Cuando abrió los ojos, el niño se había ido. Tomás giró en círculo buscándolo. El parque estaba vacío. No había huellas en la nieve más allá de las que él mismo había dejado. Era como si el niño nunca hubiera estado allí. «¿Hola?», llamó. «¿Niño?». Solo el silencio de la nieve cayendo suavemente sobre el parque vacío.
Tomás se pasó la mano por el rostro, sintiendo el principio del pánico. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Los niños no desaparecían sin dejar huellas. Las conversaciones no ocurrían y luego se borraban retroactivamente de la realidad, a menos que nunca hubieran ocurrido en absoluto, a menos que él hubiera estado parado solo en el parque, hablándole a sí mismo, imaginando un niño que no existía. Esa posibilidad era, de alguna manera, más aterradora que cualquier explicación sobrenatural. Caminó rápidamente fuera del parque, de regreso a las calles principales donde había personas reales, sólidas, verificables. Necesitaba anclar su mente en la realidad concreta, en el mundo tangible de ladrillo y acero y leyes físicas inmutables. Pero mientras caminaba, no podía quitarse la sensación de que algo o alguien lo seguía. Los mismos pasos ligeros que había escuchado la noche anterior, manteniéndose justo fuera de su campo de visión, persistentes como una melodía que no puedes sacarte de la cabeza. Regresó a su apartamento más rápido de lo que había salido, subió las escaleras de 2 en 2 y cerró la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Se apoyó contra la puerta, respirando trabajosamente, sintiendo su corazón latir con una intensidad que no había experimentado en años. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado, ordenado, silencioso, normal. Excepto por una cosa. Sobre la mesa de café, junto al dibujo de Clara del día anterior, había otro dibujo. Tomás se acercó lentamente, como si fuera una bomba que podría explotar con el movimiento equivocado. Era claramente hecho por otro niño, con un estilo diferente. Este estaba dibujado con marcadores, no con crayones, y mostraba el parque cubierto de nieve con un árbol grande en el centro. Y junto al árbol, una figura luminosa con alas desplegadas. En la parte inferior, con letra cuidadosa, decía: «El ángel está esperando. No tenga miedo». Magnus. Tomás agarró el dibujo con manos temblorosas. ¿Cómo había llegado aquí? Su puerta estaba cerrada con llave. No había ventanas abiertas. Era físicamente imposible que alguien hubiera entrado y dejado este dibujo mientras él estaba fuera, a menos que lo hubiera estado aquí antes y él simplemente no lo había notado. Aunque eso tampoco tenía sentido. Había salido del apartamento hace menos de una hora y la mesa estaba vacía excepto por el primer dibujo. Se obligó a pensar racionalmente. Tenía que haber una explicación. Quizás uno de los niños había deslizado el dibujo bajo la puerta mientras él estaba en el parque. Sí, esa tenía que ser la respuesta. La cronología era apretada pero posible. Dejó el segundo dibujo junto al primero y fue a la cocina a prepararse más café. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Mientras esperaba que el agua hirviera, miró por la ventana hacia la ciudad y vio a los niños. Había al menos una docena de ellos, de diversas edades, todos parados en la calle frente a su edificio. No estaban jugando ni corriendo ni haciendo las cosas que normalmente hacen los niños. Simplemente estaban de pie, en silencio, mirando hacia su ventana. Cuando Tomás hizo contacto visual con ellos, uno por uno comenzaron a señalar. Señalando hacia arriba. Señalando hacia él. No. Se dio cuenta con un sobresalto. No hacia él. Hacia algo detrás de él. Tomás se volvió lentamente. Su apartamento estaba vacío. La sala de estar, la cocina, el pasillo que conducía al dormitorio. Todo vacío y silencioso como siempre. Pero la luz era diferente. Había una cualidad en la luz, una luminosidad plateada que no venía de ninguna fuente visible, que llenaba el espacio. Y con esa luz venía la sensación inconfundible de presencia, más fuerte ahora que nunca antes. No estaba solo en el apartamento. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz alta, sintiendo absurdo pero incapaz de contenerse. «¿Qué quieres?». No hubo respuesta, al menos no en palabras,
Pero la caja de música de Sofía, la que había estado guardada en el armario durante 15 años, envuelta en papel de seda y escondida donde no podría verla ni tocarla, comenzó a sonar. La melodía era tenue al principio, como si viniera de muy lejos, pero gradualmente se hizo más clara. Era Noche de Paz, la canción favorita de Sofía, la que le había pedido que tocara todas las nochebuenas de su corta vida. Tomás caminó como en trance hacia el armario, abrió la puerta con manos que ya no temblaban, encontró la caja en el estante superior, todavía envuelta en su papel, y la sacó. La música no venía de la caja, no podía venir de allí. La caja estaba cerrada, sin dar cuerda, silenciosa en sus manos, y sin embargo la melodía seguía sonando clara y dulce, llenando el apartamento. Sofía, susurró Tomás, y algo se rompió dentro de él. Fue entonces cuando lo vio. No completamente, no con claridad, pero por un momento, fugaz como un rayo de luz atravesando las nubes, vio algo en el reflejo del vidrio de la ventana, una forma alta, luminosa, con contornos que parecían hechos de luz invernal y esperanza cristalizada. Y en la expresión de esa forma, si es que se podía llamar expresión a algo tan etéreo, había una mezcla de compasión, paciencia y algo que podría haber sido alegría, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Como si finalmente, después de 15 años de oscuridad autoimpuesta, Tomás hubiera comenzado a abrir los ojos. La visión duró solo un segundo antes de desvanecerse, pero fue suficiente. Suficiente para que Tomás se dejara caer en el sofá, sosteniendo la caja de música de Sofía contra su pecho, sintiendo por primera vez en 15 años el peso completo de todo lo que había estado reprimiendo. Y lloró. Lloró por Elena y Sofía. Lloró por los 15 años que había pasado en un exilio emocional autoimpuesto. Lloró por el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido. Lloró por todas las navidades vacías, todos los días grises, toda la belleza del mundo que había decidido dejar de ver, porque ver significaba sentir, y sentir significaba dolor. La melodía de Noche de Paz seguía sonando, suave y constante, aunque la caja de música permanecía silenciosa en sus manos. Y mientras lloraba, Tomás sintió algo que no había sentido en 15 años, la posibilidad, remota, frágil, pero real, de que tal vez, solo tal vez, pudiera aprender a ver el mundo de nuevo. No con los ojos que había tenido antes del accidente. Esos ojos estaban perdidos para siempre, junto con la inocencia que habían poseído. Pero quizás con ojos nuevos, ojos que pudieran sostener tanto el dolor como la belleza, tanto la pérdida como la esperanza, tanto la ausencia como la presencia, ojos que pudieran, finalmente, ver lo que los niños veían. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la ciudad de Kristiansund. Los niños que habían estado mirando su ventana se dispersaron gradualmente, satisfechos de que su misión, fuera cual fuera, había comenzado. Y en algún lugar entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo etéreo, algo esperaba pacientemente el siguiente paso en el despertar de Tomás Aldrich, porque el viaje apenas había comenzado. Tomás no supo cuánto tiempo estuvo sentado en ese sofá, sosteniendo la caja de música de Sofía, dejando que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Eventualmente, el llanto se calmó, dejándolo vacío pero extrañamente más liviano, como si algo que había estado llevando durante 15 años finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. La melodía de Noche de Paz se había desvanecido. El apartamento estaba en silencio nuevamente, pero el silencio era diferente ahora. No el silencio muerto y estéril de antes, sino algo más suave, más expectante. Miró el reloj. Las 4 de la tarde. En pocas horas sería Nochebuena otra vez.
el ciclo completo de 24 horas que lo separaba de otra Navidad vacía, excepto que algo había cambiado. Tomás no podía ignorarlo por más tiempo. Se levantó, se lavó la cara y tomó una decisión impulsiva. Necesitaba salir, necesitaba moverse, quedarse en el apartamento con sus pensamientos y las manifestaciones inexplicables que lo rodeaban. Se sentía como esperar a que algo lo encontrara, cuando quizás lo que necesitaba era salir a buscarlo. Se puso el abrigo y salió a la tarde invernal. La ciudad estaba en ese estado peculiar entre el día de Navidad y la Nochebuena. Las familias habían terminado sus celebraciones matutinas, pero aún no comenzaban las de la noche. Las calles tenían más gente que en la mañana, niños probando trineos nuevos, adultos caminando para hacer digestión después de comidas pesadas. Tomás caminó sin rumbo al principio, pero sus pies parecían tener su propia idea de hacia dónde ir. Lo llevaron de regreso al parque, al estanque congelado, al abedul donde había sentido esa presencia extraña. La luz de la tarde daba al paisaje nevado un tono rosado y dorado. Las sombras se alargaban entre los árboles, y allí, sentada en el mismo banco donde Tomás se había sentado esa mañana, había una niña. No era Clara ni ninguno de los niños del grupo de villancicos. Esta niña era más pequeña, quizás 7 años, con un abrigo rojo brillante y una bufanda blanca. Su cabello castaño caía en rizos sobre sus hombros, y había algo en su postura, la forma en que balanceaba las piernas que no llegaban al suelo, la forma en que miraba el estanque congelado, que le resultaba dolorosamente familiar a Tomás. Se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. «¿Estás aquí sola?» La niña se volvió y lo miró con ojos grandes y oscuros que parecían demasiado sabios para su edad. «El ángel me dijo que vendría», dijo simplemente. «Me dijo que esperara aquí, que usted necesitaba verlo esta noche». Tomás sintió un escalofrío que no era solo del frío. «¿Cómo sabes quién soy?» «Todos saben quién es usted, señor Aldrich», respondió la niña. «Y el ángel me habló de usted especialmente. Me dijo que éramos parecidos, usted y yo». «¿Parecidos cómo?» La niña bajó la mirada hacia sus manos, que sostenían un pequeño muñeco de nieve de peluche. «Los dos perdimos a alguien que amábamos. Los dos conocemos cómo se siente el hueco que dejan cuando se van». Tomás se sentó en el banco junto a ella, con el corazón latiéndole fuerte. «¿A quién perdiste?», preguntó suavemente. «A mi papá», respondió la niña. «El año pasado. Estaba enfermo mucho tiempo y luego ya no estuvo más. Mamá dice que está en el cielo, pero a veces eso no hace que el hueco se sienta más pequeño». «No», admitió Tomás. «No lo hace. Pero el ángel me ayudó», continuó la niña. «Me enseñó que papá todavía está aquí de algunas formas, en las cosas que me enseñó, en las historias que recuerdo, en cómo mamá sonríe cuando hacemos sus panqueques especiales. El ángel dice que el amor no desaparece cuando la gente se va, solo cambia de forma». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú crees eso?» La niña asintió con solemnidad. «Tengo que creerlo, porque si no, entonces todo lo que tengo es el hueco, y el hueco es demasiado grande para vivir dentro de él todo el tiempo». Hubo un silencio entre ellos, roto solo por el sonido distante de niños jugando en otra parte del parque. «¿Quieres ver algo?», preguntó la niña de repente. «El ángel me pidió que te mostrara». «¿Mostrarme qué?» «La ciudad como realmente es. No como la ves tú ahora, sino como la ve el ángel. Como yo la veo». Antes de que Tomás pudiera responder, la niña se levantó del banco y extendió su mano hacia él. Había algo en su expresión, una mezcla de esperanza y determinación, que hizo imposible que Tomás rehusara.
Tomó su mano pequeña con la suya grande y enguantada, y se levantó. «Cierra los ojos», dijo la niña. «¿Qué? Ciérralos. Es la única forma de empezar a ver de verdad». Tomás, sintiendo absurdo pero incapaz de resistirse, cerró los ojos. «Ahora respira», instruyó la niña. «Respira el aire frío. Siente la nieve bajo tus pies. Escucha la ciudad. No pienses, solo siente». Tomás obedeció. Respiró profundamente, dejando que el aire helado llenara sus pulmones. Sintió la nieve crujir bajo sus botas. Escuchó el silbido suave del viento entre los árboles, el sonido distante de campanas de iglesia, las risas de los niños, el canto de un pájaro solitario. «Ahora abre los ojos», susurró la niña. «Pero no los abras de la forma en que normalmente lo haces. Ábrelos como si fuera la primera vez que ves el mundo». Tomás abrió los ojos, y el mundo había cambiado. No dramáticamente, no de forma que pudiera señalar y decir «esto es diferente» o «aquello es nuevo», pero había una cualidad en todo, en la luz, en los colores, en la forma en que las cosas se relacionaban entre sí, que era fundamentalmente distinta. La nieve no era simplemente blanca, era 1000 tonos de blanco, azul, rosa y dorado, cada copo reflejando la luz del atardecer de manera única. Los árboles no eran simplemente árboles, eran esculturas vivientes, cada rama posicionada con una gracia que ningún arquitecto podría igualar. Y las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse no eran solo electricidad, eran promesas, pequeñas estrellas terrestres, faros de calidez en la oscuridad creciente. «¿Lo ves?», preguntó la niña sonriendo. «Yo creo que sí», murmuró Tomás asombrado. «Ven», dijo ella, tirando de su mano. «Te mostraré más». Lo guió por el parque, señalando cosas que Tomás había visto 1000 veces pero nunca realmente observado. Un nido vacío en un árbol, perfectamente construido. Una capa de hielo en un charco que había atrapado hojas de otoño en patrones hermosos. Las huellas de un zorro en la nieve, contando la historia de su paso nocturno. «El ángel dice que los adultos dejan de ver estas cosas», explicó la niña mientras caminaban. «No porque no estén ahí, sino porque deciden que no importan. Dicen que son solo cosas, solo nieve, solo árboles, solo luces, pero no hay nada que sea solo algo. Todo es especial si te tomas el tiempo de mirarlo». Salieron del parque y comenzaron a caminar por las calles de la ciudad. Y ahora Tomás veía cosas que había pasado por alto durante años. Una anciana alimentando pájaros en su balcón, con una expresión de paz en su rostro. Un hombre joven llevando una torre tambaleante de regalos, luchando por mantener el equilibrio, pero riéndose de su propia torpeza. Una pareja mayor caminando tomados de la mano, moviéndose lentamente pero juntos. Historias. Todas estas personas eran historias, vidas completas y complejas, y Tomás había pasado años reduciéndolas a meros obstáculos en su camino o figuras genéricas en un paisaje urbano. «¿Ves a esa señora?», señaló la niña hacia una mujer de mediana edad decorando el escaparate de una panadería. «Su hijo está en el ejército, muy lejos, pero todos los años hace el mismo pan especial que él amaba, y guarda una barra para cuando regrese a casa. El ángel dice que eso es amor hecho visible». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Tomás. La niña se encogió de hombros. «El ángel me lo contó. O quizás simplemente lo supe cuando lo vi de verdad. Cuando miras con los ojos correctos, las personas te cuentan sus historias sin tener que hablar». Continuaron caminando, y la niña siguió señalando, siguió mostrándole, y gradualmente Tomás comenzó a ver no solo lo que la niña le mostraba, sino cosas por sí mismo. Un grafiti en una pared que no era vandalismo sino un poema sobre la esperanza.
una ventana rota que alguien había cubierto cuidadosamente con plástico decorado con dibujos infantiles. Un perro callejero que había sido alimentado recientemente por múltiples personas. Podía ver los diferentes tipos de comida en el plato improvisado. Actos de bondad, gestos de belleza, pequeñas resistencias contra la oscuridad y el frío y la dureza del mundo. Habían estado ahí todo el tiempo. Tomás simplemente había decidido no verlos. Llegaron finalmente a la plaza principal, donde el gran árbol de Navidad brillaba con miles de luces. Había familias reunidas allí, niños jugando, vendedores ofreciendo chocolate caliente y castañas asadas. «Mira el árbol», dijo la niña. «Realmente míralo». Tomás miró, y por primera vez en 15 años, vio no solo un árbol decorado, sino un símbolo vivo de algo más grande. Cada luz representaba una esperanza. Cada adorno contaba una historia. El árbol entero era un esfuerzo comunitario, docenas de personas trabajando juntas para crear algo hermoso para que todos lo compartieran. Y allí, parado al lado del árbol, en el mismo lugar donde los niños habían señalado la noche anterior, Tomás vio algo. No completamente, no con perfecta claridad, pero más claramente que antes. Una forma hecha de luz invernal, alta, serena, con alas que parecían hechas de esperanza cristalizada y amor antiguo. El ángel. Tomás dejó escapar un sonido, mitad risa, mitad sollozo, y la niña apretó su mano. «¿Lo ves?», dijo ella con satisfacción. «Sabía que podrías. Pero, ¿es real?», susurró Tomás. «¿O solo estoy imaginándolo porque quiero verlo?». La niña lo miró con esos ojos demasiado sabios. «¿Importa? Si ver al ángel te ayuda a ver todo lo demás». Hizo un gesto abarcando la plaza, la ciudad, el mundo. «Entonces es real donde importa, en tu corazón». «Eres muy sabia para tener 7 años», dijo Tomás. «Tengo 8», corrigió la niña, «y no soy sabia. Solo recuerdo cosas que tú olvidaste, como recordar cómo ver la magia». El ángel, la forma luminosa junto al árbol, se movió. O quizás la luz cambió, pero Tomás tuvo la impresión clara de que la presencia lo estaba mirando directamente, esperando algo, invitándolo a dar el siguiente paso. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Tomás en voz baja. «No quiere nada», respondió la niña. «Solo quiere que recuerdes cómo estar vivo de verdad, que recuerdes que incluso con el dolor, incluso con el hueco, todavía hay belleza, todavía hay amor, todavía hay razones para levantarse por la mañana y ver el mundo». Tomás sintió lágrimas en sus ojos nuevamente, pero estas eran diferentes de las lágrimas de la tarde. Estas no eran solo dolor, eran algo más complejo, algo que incluía el dolor, pero también la gratitud y el asombro y la posibilidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tomás a la niña. Ella sonrió. «Clara». Tomás parpadeó. «Pero tú no eres... Hay otra Clara, la niña que me dejó el dibujo». «Hay muchas Claras», dijo la niña. «Es un nombre común». O quizás sus ojos brillaron con travesura. Todas las Claras están conectadas de alguna forma. El ángel trabaja de formas misteriosas. Antes de que Tomás pudiera preguntar qué quería decir con eso, la niña soltó su mano. «Tengo que irme ahora», dijo. «Mamá me estará buscando, pero creo que ya no me necesitas. Creo que ahora puedes ver por ti mismo». «Espera», dijo Tomás. «¿Te veré otra vez?». Clara sonrió. «Si sigues mirando con los ojos correctos verás muchas cosas. Quizás me veas. Quizás veas otras cosas. Quizás veas lo que necesitas ver». Y entonces se fue, corriendo entre la multitud, su abrigo rojo desapareciendo entre otros abrigos, hasta que Tomás ya no pudo distinguirla. Se quedó solo en la plaza, mirando el árbol de Navidad, mirando la forma luminosa que seguía allí, más clara ahora que antes. Y Tomás Aldrich
Arquitecto, viudo, hombre que había pasado 15 años viviendo en un mundo gris de su propia creación, sintió algo dentro de él cambiar fundamentalmente. No era una transformación completa, no era un milagro instantáneo que borrara todo el dolor y la pérdida, pero era un comienzo, un primer paso hacia recordar cómo vivir. Caminó hacia casa mientras la noche caía sobre Kristiansund, y por primera vez en 15 años el camino no le pareció solitario, porque ahora podía ver que nunca había estado realmente solo. Tomás despertó en su sofá con la luz gris del amanecer filtrándose por las ventanas. Por un momento, desorientado, no supo qué día era ni cómo había llegado allí. Luego los recuerdos regresaron. La caminata con la niña llamada Clara, el ángel junto al árbol de Navidad, la transformación gradual de su percepción. Se incorporó lentamente y miró alrededor del apartamento. Todo estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior, excepto por una cosa. Sobre la mesa de café, junto a los 2 dibujos anteriores, había un tercero. Este mostraba un hombre y una niña tomados de la mano, caminando por una ciudad nevada. Sobre ellos, apenas visible pero innegable, flotaba una forma alada. En la parte inferior decía: «Ahora puede ver. Feliz Navidad, señor Aldrich. Clara». Tomás tomó el dibujo con manos que ya no temblaban. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina, la primera en 15 años, y lo colocó cuidadosamente junto a los otros. Miró por la ventana. Era la mañana del 26 de diciembre, el día después de Navidad. Las calles estaban tranquilas, cubiertas de nieve fresca que había caído durante la noche, y allí, en la acera frente a su edificio, vio a una niña. No Clara, otra niña, de quizás 10 años, con un abrigo verde y un gorro de lana roja. Estaba sola, sentada en los escalones de entrada, abrazando sus rodillas contra el frío. Algo en Tomás, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se activó. Sin pensarlo 2 veces, se puso el abrigo y bajó las escaleras. La niña levantó la vista cuando él se acercó. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «¿Estás bien?», preguntó Tomás, arrodillándose para estar a su altura. «¿Dónde está tu familia?». «Mamá está trabajando», respondió la niña con voz pequeña. «Siempre trabaja en las fiestas, y no tenemos más familia aquí. Solo somos nosotras 2». Tomás sintió una punzada en el corazón. Recordó las palabras de Clara sobre los huecos que dejaban las personas cuando se iban. Esta niña conocía esos huecos también. «¿Cómo te llamas?» «Emma. Emma, hace mucho frío aquí afuera. ¿Has desayunado?». La niña negó con la cabeza. «No tenemos mucha comida en casa. Mamá dice que compraremos más cuando le paguen». Tomás tomó una decisión instantánea. «Ven conmigo», dijo extendiendo su mano. «Vamos a preparar un desayuno decente». Emma lo miró con sorpresa y un toque de desconfianza. «Mamá dice que no debo ir con extraños». «Tu mamá tiene razón», asintió Tomás. «Pero vivo justo aquí», señaló hacia arriba, «y podemos dejar la puerta abierta si eso te hace sentir más segura. Solo quiero asegurarme de que no pases frío y tengas algo que comer». Algo en su expresión debió convencerla, porque Emma tomó su mano y lo siguió escaleras arriba. En el apartamento, Tomás preparó chocolate caliente y tostadas con mermelada, lo único que tenía que pudiera considerarse apropiado para una niña. Mientras Emma comía con el apetito de quien había estado saltándose comidas, Tomás la observó y se dio cuenta de algo fundamental. Durante 15 años, había estado tan encerrado en su propio dolor que no había visto el dolor de los demás. La ciudad estaba llena de personas con sus propios huecos, sus propias pérdidas, sus propias luchas. Y él podía hacer algo al respecto. «Emma», dijo, «¿te gustaría que invitáramos a tu mamá a cenar esta noche? Puedo cocinar algo especial».
No debería ser Navidad sin una buena cena. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Mientras Emma terminaba su desayuno, Tomás miró los 3 dibujos en la mesa. Los ángeles dibujados por los niños. Y comprendió finalmente lo que habían estado tratando de enseñarle. El ángel no era una criatura separada que descendía de los cielos. El ángel era la capacidad de ver bondad, esperanza y belleza en medio del dolor. Era la decisión consciente de abrir el corazón, incluso cuando se ha roto. Era el impulso de extender la mano a otros que también estaban sufriendo. Los niños nunca habían perdido esa capacidad. Tomás sí, pero ahora la estaba recuperando. Esa tarde, Tomás hizo algo que no había hecho en 15 años. Fue al mercado y compró ingredientes para una cena de verdad. Vegetales frescos, un pollo asado, pan recién horneado, ingredientes para un postre. Los vendedores lo miraban con sorpresa. El hombre gris comprando comida festiva, pero Tomás no les prestó atención. Mientras cocinaba, encontró la vieja caja de música de Sofía. La puso sobre la mesa, le dio cuerda y dejó que Noche de Paz llenara el apartamento. Ya no dolía de la misma manera. Todavía había tristeza, pero estaba mezclada con gratitud por haber tenido a Sofía en su vida, aunque fuera por poco tiempo. A las 6 de la tarde, Emma regresó con su madre, una mujer delgada y cansada que trabajaba como enfermera en turnos nocturnos. Cuando Tomás le explicó la situación, sus ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. «No sé cómo agradecerle, señor Aldrich», dijo. «Ha sido un año difícil». «Para todos», respondió Tomás simplemente. «Por eso es importante cuidarnos unos a otros». Durante la cena, Tomás les contó sobre Elena y Sofía. Fue la primera vez en 15 años que hablaba de ellas sin que se sintiera como tragar cristales rotos. Emma escuchó con atención solemne y cuando él terminó, le tomó la mano. «Entonces usted también conoce los huecos», dijo. «Sí», asintió Tomás. «Pero alguien muy sabio me enseñó recientemente que los huecos no tienen que ser todo lo que somos. Podemos vivir con ellos y aún así encontrar belleza en el mundo». Después de la cena, mientras Emma y su madre se preparaban para irse, hubo un golpe en la puerta. Cuando Tomás abrió, encontró a varios niños en el pasillo. Reconoció a algunos del grupo de villancicos, todos sosteniendo dibujos. «Escuchamos que ahora puede verlo», dijo uno de ellos, el niño con anteojos. «Así que queríamos darle estos». Le entregaron una docena de dibujos, cada uno mostrando al ángel de diferentes formas, junto al árbol de Navidad, en el parque, sobre los tejados de la ciudad, en el estanque congelado. Todos diferentes, todos mostrando la misma presencia luminosa. «Gracias», dijo Tomás con voz espesa de emoción. «Los pondré en un lugar especial». Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás se sentó frente a la ventana con una taza de té, mirando la ciudad nevada. Colocó todos los dibujos en la mesa frente a él, una galería de ángeles creada por niños que nunca habían olvidado cómo ver. Y allí, en el reflejo del cristal de la ventana, lo vio nuevamente, más claro que nunca antes. La forma luminosa, alta y serena, con alas que parecían hechas de esperanza y luz invernal. Esta vez, Tomás no dudó. No cuestionó si era real o imaginario. Simplemente sonrió y asintió en reconocimiento. El ángel, si eso es lo que era, pareció sonreír de vuelta. Y luego, lentamente, se desvaneció en la luz de las estrellas. Pero Tomás sabía que no se había ido realmente. El ángel nunca se iba. Simplemente esperaba a que las personas recordaran cómo mirar con los ojos correctos. A la mañana siguiente, Tomás fue a su estudio con un propósito renovado. Miró los planos del complejo de apartamentos. Esos bloques funcionales, eficientes y completamente sin alma,
y supo que no podía construirlos. En su lugar comenzó un nuevo diseño, un espacio comunitario con ventanas grandes que dejaran entrar la luz, áreas verdes donde los niños pudieran jugar, balcones lo suficientemente grandes para que las personas pudieran sentarse afuera y saludar a sus vecinos. Detalles arquitectónicos, molduras, colores, texturas, que hicieran que el edificio se sintiera como un hogar, no como una máquina de habitar. Diseñó pensando en Elena, que había amado la belleza en las cosas pequeñas. Diseñó pensando en Sofía, que había creído en ángeles. Diseñó pensando en Emma y su madre, en Clara y Magnus, en todos los niños que le habían enseñado a ver nuevamente. Mientras trabajaba, encontró la vieja caja de música de Sofía. La había traído consigo sin darse cuenta, y la colocó en su escritorio. De vez en cuando le daba cuerda y dejaba que la melodía llenara el estudio. Los colegas que pasaban lo miraban con curiosidad. El hombre gris estaba cambiando. Había color en sus mejillas. Había luz en sus ojos. Y sus diseños, por primera vez en 15 años, tenían alma. En Nochebuena del año siguiente, Tomás organizó una cena en su apartamento. Invitó a Emma y su madre, invitó a los niños del grupo de villancicos y sus familias, invitó a vecinos que había conocido durante el año, personas con sus propias historias de pérdida y esperanza. Su apartamento, que había estado vacío durante tanto tiempo, se llenó de risas, conversaciones, el sonido de niños jugando, el aroma de comida casera. Y cuando llegó la medianoche, todos salieron al balcón para mirar la ciudad nevada. Tomás, con Emma tomada de una mano y otro niño de la otra, miró hacia el gran árbol de Navidad en la plaza. Y allí, junto al árbol, vio la forma luminosa una vez más. Clara también, y varios de los niños. Señalaron y susurraron con reverencia. Algunos adultos dijeron que no veían nada, solo el árbol y las luces y la nieve cayendo. Pero otros, aquellos que habían aprendido a mirar de nuevo, que habían recordado cómo abrir sus corazones a pesar del dolor, esos adultos también vieron algo. Una presencia, una luz, una certeza de que no estaban solos. Tomás sonrió, sintiendo la calidez de las manos pequeñas en las suyas, escuchando las risas de su hogar lleno de vida, y supo que había encontrado su camino de regreso, no al hombre que había sido antes del accidente. Ese hombre se había perdido para siempre, pero a alguien nuevo, alguien que podía sostener tanto la tristeza como la alegría, tanto el recuerdo como la esperanza, tanto la ausencia como la presencia, alguien que finalmente había aprendido a ver de nuevo, y en la nieve que caía suavemente sobre Kristiansund, en las luces que brillaban en cada ventana, en los rostros de las personas que lo rodeaban, Tomás veía lo que los niños siempre habían visto: magia. No la magia de los cuentos de hadas, sino la magia real y duradera de la conexión humana. La magia de elegir el amor sobre el miedo, la magia de abrir el corazón incluso cuando ha sido roto, la magia de ver ángeles en un mundo que tanto los necesita.